Bien. Bueno, algunas de las tareas de temas asociados a cronogramas, ¿vale? Dice, a partir del framework, bueno, aquí está, no del cronograma, sino del todo, ¿no? Digamos que en cierta forma aquí hay más tareitas, listo, digamos para los que les quieran poner el print screen a esto, listo, aquí está, no, las tareitas, ¿no? Paso a paso involucrados, incidencias, radiadores de información, aquí de todo, ¿no? Agilismo, de todo un mix, ¿no? De cosas, calidad, requerimientos, alcance, listo, de todas esas cositas pues que van por ahí. Muy bien, hablemos de cronograma, listo. Entonces, planeación, planear la gestión del cronograma, súper expertos todos, ¿no? Plan metodológico del cómo vamos a hacer la gestión. Sabemos que no hay planes metodológicos que cambien porque cambie el cronograma, ¿cierto? Ya sabemos súper de memoria que hay 7 planes metodológicos, el de alcance, el de requerimientos, el de cronograma, el de costo, el de riesgo, el de configuración y el de cambios. Son planes que cambian derivados muchas veces de ¿qué? De auditorías, ¿no? Pensemos, por ejemplo, si hago una retrospectiva y quiero modificar el proceso de levantamiento de requerimientos o cosas de esas, entonces es el mecanismo, ¿no? Para cambiar. Si hago una auditoría en el tradicional y la auditoría te revela mejoras que puedes hacer, qué sé yo, asociadas al control del cronograma, ¿vale? Porque de pronto, bueno, no está haciendo o la herramienta no es o cosas de ese tipo. Solo por esas razones cambia un plan de gestión del cronograma. Si yo le voy a meter más hitos al cronograma, ¿no? Si yo voy a incorporar más actividades al cronograma, el plan de gestión del cronograma pues no cambia por esa razón, ¿cierto? Diferencias entre ADM, PDM, CPM y PERT, ¿no? Digamos que ADM es el método de los nodos, ¿no? Activity, ¿qué? ADM. O sea, ¿Es el de flechas? Arrow Diagram Method, ¿no? Meto las flechas. Yo dije, ¿qué pasó? Me olvidé. No puede ser, ¿cómo así que me pasa esto? PDM, no, meto las perdón, ¿no? El método de las precedencias, ¿no? Precedence Diagram Method, ¿no? Sí, o el método de los nodos, ¿no? También, sí, el CPM, el Critical Path Method, o sea, no olvidar, ¿no? Estas diferencias. Miren que yo me confundí aquí, ¿no? Me confundí. Método de las flechas, de diagramación de redes, método de los nodos, o sea, como quien dice, la actividad en la caja, método de la ruta crítica, ¿no? O sea, ruta crítica, ¿cierto? Y PERT, bueno, tenerle claras las formulitas de PERT. Aquí no las traje, ¿vale? Pero recordar que PERT y todo eso, ¿no? El valor esperado, optimista, pesimista, probable, dividido, 6, bueno, todas esas cosas, bueno, 3, ¿no? Es que ya me olvidé esta. Digamos que todas esas formulitas de PERT, digamos, tenerlas obviamente en el radar, ¿vale? La desviación estándar, varianza, ¿no? Esas cositas puede salir, ¿no? Una que otra preguntita asociado a eso. Muy seguro les va a salir una preguntita de PERT, ¿no? Probablemente. Métodos de estimación, ya somos super pilos, analogía, paramétrica, ascendente, ¿no? Como las 3 principales métodos que hoy por hoy en este material se describen. Las ventajas, desventajas del uno sobre el otro, ¿no? ¿Por qué usar, cuándo utilizar analogía, cuándo paramétrica, cuándo ascendente, ¿no? Edades tempranas, el detallado, ¿no? La paramétrica que depende del parámetro. Recordar, ¿no? Por ejemplo, ahí, digamos que en la metodología ágil, acordarse un poco, ¿no? Que estos métodos de estimación tradicional son estimaciones que regularmente llamamos absolutas, ¿sí? Y en el modelo ágil hablamos de estimaciones relativas, ¿no? Relativas, es decir, que por tanta subjetividad o tanta subjetividad al principio del proyecto, pues yo prefiero casarme con unos modelos que sean un poco más relativos. Es decir, tratando de evaluar o determinar, ¿no? Equivalencias y en cierta forma, ¿no? Mostrar la complejidad de hacer algo, ¿no? Y darle una unidad de medida a algo que todos hayamos hecho, ¿sí? Y sobre eso calificar lo que es un punto de historia y de cara a eso, pues entender hacer proporciones con otros tipos de trabajo, ¿no? Y calificar. Cálculos de rutas críticas holguras, bueno, obvio, tengo que tener el método de la ruta crítica ahí en la cabeza, listo, o sea, de pronto no me salga una red, de pronto sí, no sabemos, sí, pero sí me van a salir temas de calculitos de holguras, cositas así sencillas de pronto, ¿no? Holgura libre, holgura total, ¿no? Holgura libre, holgura total, 2 tipos de holguras, listo, importante, ¿vale? Tener en cuenta.
La holgura, ¿no? ¿Cómo se define? Quizá, ¿no? Como ese tiempo máximo, en cierta forma, que yo puedo demorar mi iniciación y mi terminación sin comprometer claramente una fecha de terminación del proyecto, es la holgura total, o el comienzo de una actividad sucesora, ¿no? La holgura libre, ¿ok? Técnicas para comprimir cronogramas, bueno, ya sabemos, crashing, fast tracking y sí, digamos que técnicas de optimización como nivelación de recursos, esas tres, muy pilas en eso. Crashing, ya sabemos, ¿no es cierto? Crashing, meterle recursos a la ruta crítica, manteniendo constante el diagrama de redes, luego no sacrifico la relación lógica de tareas, ¿sí? No la sacrifico. Eso me permite garantizar mi calidad, que es el deber ser al ejecutar la secuencia lógica de tareas. Trabajo, ¿no? Digamos que cuando digo un fast tracking, sí cambio la secuencia lógica y eso sí modifica o incrementa el riesgo, ¿no? Para el examen, lo primero que debo hacer una vez yo pongo un fast tracking es actualizar el registro de riesgos de una. ¿Va a ser un fast tracking? Sí, actualizo el registro de riesgos. Lo primero que tengo que hacer, ¿cierto? Si me hablan de técnicas de optimización, por ejemplo, pienso en nivelación de recursos. ¿Sí? ¿Qué hace la nivelación de recursos a través de la optimización? Buscar que el proyecto se haga con la gente que tienes o con el capacity, ¿cierto? Que tú tienes. Ese capacity, obviamente, pues digamos que puede ser administrable, sin embargo, lo que haces con la nivelación es volver tu programa muchísimo más crítico, ¿no? Consumiendo holguras regularmente de las actividades que son normales, buscando a ver hasta dónde quizá tú puedes ajustarte para hacer el proyecto con la gente que tienes. Para el examen, consecuencias de nivelar recursos, pues obviamente extensión de la fecha de terminación de un proyecto. Recuerden que para el examen, no pensar que los recursos obviamente son absolutamente ilimitados como un proyecto, una construcción o cosas. Yo tengo que pensar que hay recursos finitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, que si en el desarrollo de software, como el proyecto o tecnología, o de tipo de gestión del conocimiento, ¿no? Yo tengo un staff constante, ¿vale? Tengo un staff constante y tengo que hacer lo que pueda con lo que más tengo. Control del cronograma, valor ganado, ¿no? Un poquito de valor ganado, claro, ¿no? Análisis de rutas críticas, ¿cierto? Análisis de variación, proyecciones en el cronograma, ¿no? Cositas de ese tipo. Tengo que tener, obviamente, muy en el radar. ¿Listo? Veamos algunas preguntitas entonces. Bien, ¿qué me dicen de esta pregunta? Dice, ¿no? El proyecto de 10 meses se encuentra a 3 meses de terminar el proyecto, ¿no? A 3 meses. A la fecha se han registrado los siguientes indicadores, ¿no? SPI de 0.90 y CPI de 1.20. Al momento de interpretar los datos, podríamos concluir que ok, ok, muy bien. Ok, le voy a preguntar, por ejemplo, aquí, le voy a preguntar primero a Wilmer. Wilmer, ¿qué piensa de esta pregunta? Bueno, leyéndola así rápido, mi respuesta fue la D. Ok, Este, ¿Por qué no la A? Si dice que el proyecto tiene 10 meses y se encuentra en 7 meses, quiere decir que hemos trabajado en 7 meses completados, lo que representaría en un avance de proyecto por la duración
al 70%, no al 90%. Por eso descarté la A. Ok. La B, por cada peso invertido hemos ganado 90 centavos. No sé dónde veo la relación porque el CPI es 1.20 y creo que están viendo el SPI. El SPI es básicamente el avance, la producción de eso y no tiene nada que ver con el dinero, sino con el esfuerzo. Ok. La C, por cada peso invertido hemos ganado 1.20, eso es correcto, pero no deberíamos implementar ningún crashing porque ya estamos ganando en dinero. Bueno, podría ser básicamente, esa fue una de las preguntas que anteriormente también hicieron en el grupo. Como tenemos un SPI de 0.90, quiere decir que la productividad está por debajo, debemos tener un atraso según el indicador, pero estamos bien en dinero. Pudiéramos hacer la C porque pudiéramos hacer un crashing para ganarle el tiempo, pero vamos bien en dinero, o sea que podemos correr el riesgo en eso. La D me pareció la más correcta porque decía como el BAC del proyecto es 10,000, ahorraremos el 20% del presupuesto. Eso es porque el CPI nos lo está indicando que llevamos un 20% por encima del presupuesto, o sea que la D pudiera ser. Pero como anteriormente nos hicieron una pregunta similar, pareciera que fuera la C, que vamos bien en dinero, estamos mal en la producción, en el tiempo y podemos hacer un crash para ganar sin afectar el presupuesto porque vamos bien y no haríamos un fast tracking porque si no entonces aumentaríamos los riesgos y eso podría incurrir en más costos. Excelente, excelente, excelente. No voy a explicar nada porque Will me lo dijo todo, ¿vale? Aquí le va a preguntar, por ejemplo, bueno, voy a preguntarle, a ver, ¿alguien tiene alguna posición, por ejemplo, frente a la D? ¿Sí? Digamos, ¿qué piensan frente a la del back? Como el back del proyecto es 10,000, todos Pero no opinaron C, tiene, ¿no? ¿Sí, sí, Milena? yo tenía, Pero es que no Andrés, tiene nada es que que no ver dice que el sea back. 10,000. Sí, No, no sabemos si es 10,000. no, y no tiene nada que ver porque no es que se estén ahorrando 20% del presupuesto, sino que la del CPI te indica es por $1 o $1 invertido cuánto estás ganando. No No, necesariamente 20%, es más como en esa relación de invertir $1, me estoy ganando un peso 20, o sea, es decir, estoy ganando más de lo que estoy invirtiendo, o sea, estoy súper bien en Claro. la ejecución de y costos. podrían no ser 10,000, podrían ser 1.000, 1.000.000. No sabemos porque en ningún lado nos está hablando del Exactamente, valor. exactamente. Entonces, como dice que como el back, pero pues, ¿dónde dice que es 10,000? No O sea dice que en ningún esto, lado. si uno dice, Pero como el dices back, ahorrando el 20% del ahora presupuesto. la pregunta que les hago es, el CPI me permite, si un CPI es de 1.20, ¿me permite demostrar que estoy ahorrándome el presupuesto en el 20%? ¿Es la pregunta? ¿Sí o no? Y lo otro es que los ahorros tú no los reportas en ese punto, ¿no? O sea, reportar un ahorro es algo muy arriesgado hacerlo como en el mitad de camino, o sí se puede hacer. Esa sería como mi duda, porque No, pues en digamos la... que para el examen, digamos que tú puedes hablar ese tipo de cosas, ¿sí me entiendes? Ok, Obviamente ya en el mundo real, digamos que, bueno, era lo que yo les decía en su momento, que yo les recomendaba, obviamente, estar muchísimo más bien dateado, ¿no? Las proyecciones de presupuesto, darlas en valor ganado en cierta forma en el mundo real es muy riesgoso. ¿Listo? ok. Entonces, digamos, para el examen, digamos que sí, ¿no? Este tipo Pero de dice cálculos. ahorraremos como a futuro. Y él no sabe si a futuro Exacto. va a ahorrarlo porque va atrasado en la ejecución del cronograma. Eso, yo quiero demostrar aquí, ¿no? Si uno dice, por ejemplo, el back del proyecto es 10,000 y ahorraremos el 20% del presupuesto. Yo digo, si me dice ahorraremos el 20, esto es el EAC, es la proyección del presupuesto. Proyección de presupuesto igual a back sobre CPI, ¿no? O sea que el EAC es igual al back, en teoría que es 10,000 sobre 1.20. Ahora la pregunta es, ¿esto es decir lo mismo que esto por 0.80? ¿No? Que es como ahorrarse el No, 20%. no es lo mismo. No es lo mismo, ¿cierto? Correcto, esto No, no da un es... valor completamente diferente, sí. Exacto, o sea que esto no es así. Por esta razón, esto no es verdad. ¿Listo? O sea, no por el hecho que yo llevo un 1.20 significa que me voy a ahorrar el 20% del presupuesto. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Excelente. Pero desde puede calcular el porcentaje. Claro, después sí lo puedes calcular, ¿no? Porque tú dices, sacas el EAC, ¿no? El EAC y sacas el Variance at Completion también si quieres y sacas la proporción
¿no? De ese monto excedente con respecto al BAC, ¿no? O sea, le hace con respecto al BAC y cuánto es efectivamente el monto de incremento, ¿no? Posible del presupuesto. Muy bien. ¿Qué me dicen de esta? Andrés, antes de que cojamos esta pregunta, ¿podríamos hacer eso que decía la compañera? O sea, calcular cuánto sería el ahorro en el proyecto, porque digamos, yo hice la parte numérica y me da 8.000 y pico, y cuando lo divido en 10.000, entonces me termina dando 0.8 y ahí me confundí. Aquí hago rapidito mientras van leyendo la pregunta. Listo, lo voy a hacer aquí como CPI. Sí, yo llegué hasta ahí, pero entonces lo que yo te entendí es que dividíamos ese EAC entre el total del presupuesto, entre el BAC, y ahí me da Correcto. 0.8. Entonces ahí no supe como qué entender de ese resultado o si yo estaba haciendo algo que no era correcto. Correcto. O sea que en teoría te vas a ahorrar pues ese dinero, ¿sí? La diferencia, como quien dice. El diferencial, por ejemplo, este BAC aquí, este Variance at Completion, es igual a ese, digamos que Ahí 8.000, sería el BAC menos el EAC. sería el BAC exacto, 10.000, ¿cierto? Menos el 8.300, ¿no? 33. Y eso te da un valor, ¿cierto? Sí, me da 1.666. O sea que cojo ese ahorro y lo divido entre 10.000 y ahí 166. sí realmente es el porcentaje de ahorro. Exactamente, ese es el valor. Ah, ok. Exacto. Muy bien, dice aquí, ¿no? Estás a la mitad de un proyecto y comienzas a tener problemas con el cronograma. Hasta hoy solo ha habido algunos pequeños retrasos, pero decide que es hora de revisar todas las próximas actividades que se avecinan. Sus preocupaciones inmediatas no son las actividades que tienen holgura libre, ya que la holgura libre representa, o sea, ¿qué es la holgura libre? Nos están diciendo ahí básicamente, en un tema ahí súper teórico. La cantidad de tiempo que una actividad puede retrasarse sin retrasar la fecha de finalización requerida por el cliente. Bueno, primero que la holgura libre depende de una actividad, ¿no? Una holgura libre es propia por la actividad, ¿no? La cantidad de tiempo que una actividad puede retrasarse sin retrasar la fecha de inicio temprano de la actividad sucesora. Ok, bueno, eso está interesante, ¿cierto? Interesante, es decir, eso es como cuando tú tienes la famosa cajita, ¿no? Tienes una cajita aquí, digamos que esto es, qué sé yo, esto tiene duración 6, ¿no? De alguna forma, y pongámosle que esta tiene duración 4, qué sé yo, ¿no? Y esta tiene duración 5. ¿No? Entonces, supongamos que esto arranca por aquí en 1, digamos que 1 más 6, 7 menos 1, 6, listo, aquí 1, 1 más 4, 5 menos 1, 4, ¿cierto? O sea que ¿cuál es la mayor aquí? Gana esta, entonces al día siguiente 7, ¿ok? Y aquí siguen las operaciones, ¿no? Aquí será 12. Entonces la holgura libre, en cierta forma, ¿no? Se resuelve como ¿qué? Como quien dice, esta diferencia entre 6 y 7, ¿cuál es la sucesora de esto? ¿No? La holgura libre que tiene esta actividad, digamos de acá, esta, con respecto a esto, es la diferencia entre el comienzo, ¿cierto? Temprano de la actividad sucesora, ¿sí? Y mi terminación temprana de la actividad predecesora. O sea, cuando yo divido 7, perdón, resto 7 menos 6, pues este 1 es lo que uno llama la holgura libre en esta tarea. ¿Ok? O sea, que dice la cantidad de tiempo que una actividad puede retrasarse sin retrasar, ¿cierto?
la fecha de inicio temprano de la actividad sucesora. ¿Cuál es la actividad sucesora? Esta, ¿cierto? La fecha de inicio temprano de la actividad sucesora, esta, ¿no? Entonces esa diferencia pues es 1. ¿Ok? Si aquí me hablan en la perspectiva del proyecto, pues no es del proyecto, no tampoco del proyecto. ¿Listo? Eso se llama una holgura libre. ¿Listo? Holgura libre. Acuérdense de eso, ¿vale? Muy bien. Pregunta teórica, no hay. Pregunta teórica. ¿Qué me dicen de esta? Bien, ¿qué me dice esta pregunta? Bueno, en el proyecto se está administrando el proyecto que está administrando el equipo subestima constantemente cuánto tiempo llevará a construir cada historia de usuario. ¿Cómo puede ayudarlos a mejorar la precisión de las estimaciones? ¿Mm? Ok, no digamos que aquí dice por algún lado, bueno, aquí hay una unanimidad casi también, más o menos total, por aquí la mayoría, ¿no? Están como muy puestos de acuerdo todos, ¿no? Entonces dice, ¿no? Haga que el propietario del producto revise y modifique las estimaciones, pues ya sabemos que el product owner, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver con eso, ¿no? El product owner es una persona súper dateada de lo que significa el negocio, ¿no? Decimos, el negocio es puesto como product owner en teoría, ¿por qué? Pues porque sabe del negocio, los pies en la tierra por parte del sponsor, ¿no? Y en cierta forma es responsable por la entrega de valor, ¿no? Se responde por entregar el valor. Entonces, digamos que no tiene nada que ver, ¿no? Con estimaciones. ¿Quién estima? Pues los que saben hacer el trabajo siempre, tanto en predictivos como en ágiles, ojo para el examen, siempre los que van a estimar, ¿ok? Son las personas que hacen el trabajo. Si yo estoy en un predictivo, ¿quién estima la duración de las actividades en un modelo predictivo? ¿Qué dicen ustedes? El Equipo del equipo. proyecto. El El equipo, ¿vale? equipo. Ahí sí, nada, ¿no? Pese a que, bueno, en el mundo real usted ha hecho 1000 edificios, 10.000 software, 10.000 lo que quiera, listo, y usted podría sentarse y hacer estimaciones. Acá, ¿no es cierto? Digamos que es el equipo directamente, ¿listo? Solicita asistir a las sesiones de estimación del equipo para realizar un análisis de causa raíz. Pues bueno, digamos que el equipo es el experto. Yo como quizá en cierta forma digamos, hacer como un entendimiento, ver de cómo están estimando, no es como quizá lo mejor, ¿no? Sí, digamos que este tipo de cosas, podemos marcarla, digamos que un análisis causa-raíz siempre va a ser chévere, sí, siempre va a ser importante para entender las causas del porqué de algo. Sin embargo, no es muy común que en una metodología 100% agilista te hablen de un Ishikawa, ¿no? Cosas de ese tipo. Sí, digamos que no es como muy dado hacia eso. Anime al equipo a llevar sus límites, a elevar los Working Process Limits, ¿no es cierto? Eleve. Yo creo que a todos nos gustaría hacer eso, ¿no? Eleve sus Working Process, pero lo que uno busca como PM regularmente, ¿qué es? Es mantener el Working Process Limit, o sea, no subirlo, de hecho, intentar bajarlo, ¿sí? De hecho, como quien dice, no exceder el trabajo en proceso, sino mantenerlo y ojalá bajarlo. Entonces, digamos que este no sería, ni este tampoco, y estoy entre los... En la próxima retrospectiva, pregúntele al equipo cómo podrían mejorar su proceso, ¿no? Claro, digamos que ellos mismos, o sea, venga, discutamos, pues siempre la retrospectiva está diseñada para mejorar el mecanismo de hacer algo, ¿no? Decimos nosotros,
O sea, y en este caso el mecanismo de hacer algo es la estimación. Entonces, claro, la mejor opción aquí sí es la retrospectiva, ¿no? Digamos que mucho mejor. Muy bien. Andrés, Sí, pregunta ahí. claro Eh, que sí. y en la parte de la pregunta como tal, dice que el Ajá. equipo constantemente está haciendo el proceso o está subestimando constantemente el tiempo. Ahí ya no tendríamos que ir como a un análisis de la causa raíz porque pareciera como que el equipo siempre está fallando en todas las retrospectivas y siempre está haciendo que sus estimaciones no caigan como debe ser. Ya no sería como el momento de decir, no, ya como que ustedes solitos no pudieron tocar buscar qué es lo que pasa. Ahí fue donde me confundí. Yo respondí, pensé en la Sí, B más por ese lado. Sí, sí. No, te entiendo, ¿no? Y podría ser, ¿no? Una opción de esas. Sí podría ser, sin embargo, digamos que el hecho de que sí pase constantemente algo, digamos que siempre no te da como muchos indicios de que ya se haya hecho primero la retrospectiva, ¿sí me entiendes? O como que, digamos que siempre la retrospectiva, o sea, si yo veo algo de retrospectiva, la retrospectiva es el que se encamina a la mejora del proceso, ¿sí me entiendes? De hecho, la causa raíz es muy probable que yo la haga dentro de una retrospectiva. ¿Sí? Entonces el nombre, como quien dice, propio, ¿no? De un agilismo muy dado acá, es, tú haces análisis de causa raíz dentro del marco de una retrospectiva. Sí, entonces tú puedes facilitar a través de, qué sé yo, hacer un Ishikawa, hacer algún tipo de pescaditos de estos, sí que permitan hacer eso, ¿vale? Pero eso lo haces dentro del ambiente propio de una retrospectiva, ¿no? Donde haces un análisis mucho más gigante, ¿no? No solamente un análisis de causa raíz, sino que puedes hacer una medición del proceso, ¿vale? Puedes medir la eficiencia, puedes hacer una gran cantidad de cosas dentro de toda la sombrilla de la retrospectiva. ¿Listo? Ah, ok, entendido. Gracias. entonces, Andrés, en ese orden de ideas, la respuesta es lo de en la próxima retrospectiva. Ah, ok. Y la retrospectiva, ¿no? Digamos que siempre la retrospectiva será para Pero mejorar. también es porque se puede, digamos que la B y la C están metidas en la retrospectiva, porque tú además de que los pones a como a pensar, puedes hacer la causa raíz y le puedes decir como, no me diga 2 días y se va a echar una semana, dígame una Sino semana que, para yo sino que tener en aquí cuenta una semana, ¿no? lo que pasa es que yo, por un lado, asistir a sesiones de estimación, ¿no es cierto?, el equipo para analizar causa raíz, digamos que yo, con el perdón de Dios, no es como si yo, que yo soy, por ejemplo, a un ejemplo, ingeniero civil, ¿no? Y me voy a ver cómo están estimando los de software. Si me voy a ver cómo el de software está estimando, yo digo, pues, yo cómo voy a hacer, en cierta forma, cuál es el grado, ¿no? De, con qué derecho, ¿cierto? Yo, Sí, necesitaría un experto. sí, o sea, es decir, ellos son expertos, ¿no? En la materia, ¿sí me entienden? Entonces, de golpe uno podría decir, venga, lo primero que necesito es que ustedes me cuenten por qué esto está pasando. Miremoslo en la retrospectiva, analicémoslo en un escenario diferente, ¿no? Un escenario propio para eso. Y ya después miramos, ¿no? Como quien dice el siguiente paso, cuál podría ser, ¿no? Y de pronto ya es un proceso de observación y bueno, a ver qué pasa. Pero de pronto yo como líder de proyecto entrar a cuestionar un poco eso, no me queda, creo que no es lo más apropiado. ¿Listo? Muy bien, muy bien. ¿Qué me dicen de esto?
Bien, ¿cómo van con esta? Bueno, aquí si no me equivoqué en ninguna, no parece, creo. No hay una ñapa y un gold plating. Bien. ¿Qué me dicen de la primera? ¿Vale? Dice por acá. John calcula el EAC de la siguiente manera. ¿Cuál será esa? 5. A 5. Sí, la 5. 5. Ok, perfecto, la 5, muy bien. El blanco es un gráfico que permite proyectar el número de iteraciones uno. faltantes. El 1. Eso, bien, Ah, excelente. sí. El tablero Kanban es un ejemplo de... 4. 4 Variador. variadores. Excelente. 4. El número de puntos de historia ejecutados por iteración se denomina 8. Velocidad. Velocidad. velocity, ¿no? Velocidad. Excelente. El método ADM es una técnica conocida también como... ¿Qué me dicen? El 6. Yo diría que es el 6. Eso, activity on arrow, ¿no? Activity on arrow o activity on node, ¿no? Activity on arrow, activity on arrow, actividad en la flecha, ¿no? Es el mismo método de las flechas acá, ¿cierto? Muy bien, muy bien. De hecho, están volando en teoría. Listo, esta es la teoría de todo esto, o sea que, mejor dicho, ahí no hay nada los va a detener. Le achunté a todas. Me siento Mariano. Mariano. Pues la vez pasada no me fue tan bien, te digo. Bueno, muy bien. ¿Qué me dicen de este bonus question final? A ver, ¿cómo están en esto? Agilismo. El equipo de proyecto, el equipo de desarrollo de su proyecto con 3 personas. Lleva ejecutando 4 iteraciones a la fecha, quedando trabajo pendiente por 600 puntos. ¿Sí? O sea, después de 4 iteraciones. El equipo estabiliza su velocidad en 30 puntos por iteración de 2 semanas. El Product Owner le dice que se requiere incorporar 60 puntos de funcionalidad adicional y desea entender lo que se requiere para completar el proyecto a tiempo. ¿Cómo debería responder? ¿Mm? Bien, vamos a ver esta pregunta. Ok, bueno, aquí hay algunas respuestas. Tenemos 3, 4 respuestas, por ahí 3, de pronto. ¿Alguien más? Vamos a darle un par de minutitos, ¿listo? Para esta pregunta. Bien. Bueno, aquí le voy a preguntar, por ejemplo, a Laura. Hola, Laura, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola,
Laura, ¿estás por ahí? O bueno, creo que no está por ahí. ¿O sí? Aló, aló, ¿me escuchas? Ah, eso, ahora sí, súper. Ah, Qué ok. bien. Sí, aquí estoy. Bien, ¿cómo ves esta? Y bueno, yo contesté la C Ajá. porque digamos que, bueno, allí estamos atrasados, tenemos trabajo pendiente por 600 puntos, pero logramos estabilizarlo en 30 puntos. Aquí pues nos están diciendo que se requieren 60 puntos de funcional adicional, entonces serían 660 puntos que nos faltarían para terminar el proyecto a tiempo. Pues si seguimos con esa velocidad de 30 puntos, pues no vamos a lograr terminar el proyecto a tiempo. Si incrementamos en 33 puntos, con esa velocidad que tenemos, podríamos llegar a los 660 para terminar el proyecto a tiempo. Ok, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, ¿no? Interesante planteamiento, Laura, muy bien. ¿Para todos fue claro de pronto? No, para mí no fue nada claro. Ok, bueno, listo. Perdón, pero eso de la interacción y eso me ha dado durísimo esas cuentas. Ok, bueno, muy bien. ¿Carlos? Ok, Carlos, sí. ¿Más planteamientos ahí? ¿Carlos? ¿Tienes la manito alzada? Perdón, estaba con el micrófono cerrado. Apagado. Ah, bueno, bien. Yo lo planteé de la siguiente manera. En ningún momento dice que esté atrasado. Solo sé que son 600 puntos a 30 puntos por iteración. Eso significa 20 iteraciones. Ajá. ¿Listo? Pero me están agregando 60 puntos más. Si quiero lograr esos 60 puntos en 20, pues divido 60 en 20 me da 3. Es decir, que la velocidad que tenía 30 más los 3 puntos que requiero adicionales por cada iteración me hacen llegar a los 33 puntos. Así lo planteé yo. Excelente, ¿no? Muy bien, ¿no? Bien planteado, bien planteado. Es decir, digamos que aquí, ¿no? Haciéndolo muy rápidamente, en algún momento del tiempo, es decir, esto es como si fuera un grafiquito de estos, ¿no? Donde dices, bueno, en este punto, en algún momento del tiempo, aquí, ¿cierto? Nos están diciendo que nos faltan 600 por hacer, ¿cierto? Y de alguna manera, pues no nos dicen, no creo, lleva ya ejecutando 4 iteraciones, bueno, exactamente, y ya después de 4 iteraciones tu velocidad se ha estabilizado a 30. Entonces, en cierta forma, como dice, no, 600 entre 30 son 20, ¿no? O sea, que yo podría decir, yo estimo de alguna manera y digo, bueno, esto, como quien dice, de aquí para acá son 20 iteraciones. Es decir, si yo fuera acorde a la planeación, como quien dice, sí, se va a terminar en 20 iteraciones a partir de aquí hasta acá, ¿no? O sea, 20 iteraciones aquí. Sin embargo, aquí me hice un escalón y me dicen, oiga, yo le voy a meter, como quien dice, 60 puntos más, ¿no? 60 puntos más, o sea, llegue a 660. Pero yo quiero terminar en el mismo tiempo, o sea, quiero que usted haga esto, básicamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Como quien dice, yo cojo estos 660 y los divido entre las mismas 20 iteraciones, ¿cierto? Pues, ¿cuánto da esto? 660 entre 20 da 33, ¿no? 33 es la velocidad que yo requiero, ¿no? Para poder cumplir con ese tiempo. ¿Ok? Entonces sería 33, o sea, incremente recursos para lograr una velocidad de 33 puntos por iteración. Ah, bueno, ¿quiere, señor sponsor? Pues métale más gente porque yo no tengo formas de meterle más velocidad. No puedo tener una tendencia ascendente constante porque el agilismo no tiene ese comportamiento. Listo, la velocidad no es así, no es ascendente constante. O sea, la velocidad pues es por un lado así, se estabiliza por acá y bueno, con eso te fuiste. O sea, que esto no es. Lo siento, no hay forma de terminar el proyecto. Bueno, yo no le puedo responder, ¿no? al jefe así, ¿no? No se puede. No puedo, no hay forma. No, pues digamos que venga, siempre hay maneras. Lo peor que le pasa a uno es que uno diga que no y siempre hay formas, ¿no? Entonces, digamos que está así el tema. Dice Eduardo, interesante explicar el método de cálculo que se requiere realizar. Andrés, el dato de 20 iteraciones, ¿de dónde quitas? No está en el enunciado. Ah, ok, porque ¿sabes qué? Cuando tú coges 600 puntos y lo divides entre 30 puntos por iteración, ¿cierto? 30 story points por iteración, que es tu velocidad. 600, que es lo que tienes, contra los 30, que es la velocidad, me restan, en teoría, yo proyecto 20 iteraciones.
faltantes. O sea, a partir de aquí en adelante, 20, ¿no? Ahora, 20 es como yo voy a terminar. Ahora, si te subo más, pues, ¿qué velocidad nueva necesitas para cumplir el proyecto a tiempo? ¿Listo? Perfecto. Muy, muy bien. Bueno, excelente. Muy bien, muy bien. Entonces, con esto damos por terminada nuestra sesión del día de hoy. Carlos, ¿sí? Andrés, ¿podría hacer un par de preguntitas pequeñas? Sí, claro, claro que sí. Bueno, la primera, las dos son basadas en cuestionario de Rita. Ajá. Entonces, presentan un tablero con tareas, con tiempos, y preguntan que cómo acortarlo. Yo hice la ruta crítica y me determina que hay 2 actividades que se encuentran en la ruta crítica, las cuales se podrían reducir. Sin embargo, la respuesta dice que yo debo escoger, como ambas tienen igual valor, ¿sí? En duración, dice que uno debe escoger la más temprana. Eso es porque escogiendo la más temprana, yo puedo aprovechar mejor ese acortamiento, porque ambas me dieron el mismo valor. Digamos, puedo acortarlas en 3 días. Sin embargo, una tarea estaba al principio y la otra estaba como a la mitad de la ruta crítica. Entonces, la respuesta que dan es que siempre elige la opción más temprana. ¿Sabes? Si quieres, bueno, tocaría yo que revisarla como para mirar bien cómo es el contexto, porque, pues bueno, ahorita no tendría como muy claro cómo Listo. será. Es la pregunta 22 de Rita. Es la pregunta 22 de Rita. Me la envías ahí al grupo de WhatsApp, listo, y la miramos, ¿te parece? Perfecto, listo. Y otra pregunta pequeñita. La pregunta 30, o sea, yo las preguntas que no puedo entender, por eso las dejo por ahí. Estaban preguntando que necesitan determinar cómo hacen una estimación. Entonces, deciden, para poder hacer la estimación, deciden utilizar el promedio de los proyectos anteriores. Entonces, estaban preguntando si es estimación paramétrica o análoga. ¿Sí? Yo contesté análoga porque está basada en proyectos anteriores. Sin embargo, en Rita escogen que es la paramétrica. Y yo entendía que la paramétrica es como el ejemplo de que si yo me gasto en un metro 2 horas, en 10 metros son 20 horas. ¿Sí? Aquí Correcto. están escogiéndose el promedio de las horas de otros proyectos. Entonces, ¿por qué? Si la análoga es basada en la experiencia, ¿por qué dicen que es paramétrica? Ahí me perdí. Pero yo que te estaba escuchando una pregunta, mejor dicho, a veces tú puedes usar la experiencia de otros proyectos porque creas parámetros que te guían. O sea, si ya sabes que te gastas, no sé, 10 bultos de harina haciendo una torta de 1 libra, pues ya tú sabes que cuando vuelvas a hacer una torta, eso es lo que te vas a gastar. Así lo veo yo, pero tocaría mirar la pregunta bien cómo la redactan, porque si escriben alguna palabrita de esas que ponen a veces, pues ahí puede estar como la cascarita, pero en ese sentido podría ser un parámetro que sacas de la experiencia de otros proyectos. Tocaría, si quieres, Carlos, enviar las 2 preguntitas y las miramos como con calma, ¿te parece? Sí, perfecto. Claro Les voy a pegar, ya les pego para que después se mire. Ahí. Esta es la última y la otra sí se las pego con más calma porque es mucho más larga. Excelente, excelente. Bueno, aquí quiero comentarles algo antes de cerrar esta sesión, ¿listo? Antes de cerrar esta sesión, bueno, tengo por aquí a Mariana. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Oye, Mariana, bueno, bien, ¿cómo te terminó de ir? Porque Mariana, bueno, asistió al evento, ¿se acuerdan que les mandamos un anuncio de un tema de promoción que había del examen y todo? Y bueno, Mariana creo que aprovechó ese tema. Sí, señor. Pues sí, yo recibí, no recuerdo exactamente, pero fue, yo creo que unos minutos antes de que tú mandaras al chat la invitación a ese evento, recibí un mensaje
en mi WhatsApp, que a mí pues